Feliz y maravilloso día, somos Armonía Interna Cósmica. Estamos ya con este espíritu de la Navidad, todavía no es diciembre. Sin embargo, quiero recordarte que cuando tú tienes propósitos en los cuales, número uno, quieres avanzar en tu vida y sentir armonía, pues necesitamos comenzar a vibrar con un espíritu de paz, de armonía y amor. Y esa temporada tan bonita es la Navidad. El tema de la clase de hoy, y vamos a tener unos 45 minutos para poder conversar de lo que tanto a veces te cuestionas en silencio. ¿Por qué esto va en silencio, sabes? ¿Por qué o qué me está bloqueando para lograr mis propósitos? Y te vuelvo a hacer la pregunta. Tal vez es una pregunta que te vienes haciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que me está bloqueando para poder lograr mis propósitos? Incluso, ¿por qué a veces ni siquiera tengo esa sensación de que hay un propósito por el cual yo estoy caminando, un propósito por el cual yo estoy yendo? A veces estamos focalizados en lograr metas en la vida. Y bueno, las metas se pueden lograr, ¿sabes? Es como está en mi libro Propósitos, Deseos y algo más, donde hablo precisamente de la palabra meta. Cada vez que me pongo una meta, me estoy simplemente limitando. ¿Y sabes por qué? Es como cuando alguien va a una carrera, a una maratón y llega a la meta. Se preparó, sufrió y cuando llegue el día, corre, 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 llega a la meta, cumplió su cometido y ya está. ¿Qué va a pasar? Esperar el próximo año si es que me motivo a continuar, a seguir, a tener otra maratón. Pero la vida no tiene que ser una maratón, ¿sabes? La vida no tiene que ser un correr en el cual simplemente quiero tener un resultado. Ahora tú me dirás, pero la vida se da con resultados. Bueno, a veces, y ahí está la trampa, son resultados que vienen acompañados de el no saber realmente hacia dónde estoy yendo. Por lo tanto, si no tengo dirección, ¿cómo llegaré a donde quiero? Caminaré por diferentes caminos. Iré por aquí, por allá. No tengo un GPS, no tengo una dirección. Y eso es uno de los puntos que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué o qué me está bloqueando para poder lograr mis propósitos? Me encantaría que tú pongas ahí cuáles son tus propósitos para este 2026. O podemos empezar por lo primero, porque antes de empezar una lista, y eso te va a ayudar muchísimo, ¿sabes? Antes de empezar una lista de propósitos para el 2026, te sugiero que primero encontremos qué te está bloqueando. Porque a veces hacemos listas irreales, que no tienen nada que ver con nosotros. Son listas que quizás venimos haciendo desde hace mucho tiempo, o en nuestra lista decimos, no, pero el próximo año voy a hacer esto, 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 esto y esto. Y finalmente ya estamos llegando ya a diciembre, casi, fines de noviembre, y estamos decepcionados, estamos tristes porque no he logrado esos propósitos. Quizás necesitamos descubrir qué nos está bloqueando. Recuerda que hablo de la reprogramación, hablo de los programas, soy programadora desde hace muchos años. Ya estaba contando, dije, ¿cuánto tiempo? 8 años en este mundo de la reprogramación, donde pocas veces nos damos cuenta que estamos programados con creencias que el único propósito de estas creencias es limitarnos. Ahora, no somos conscientes de esas creencias, no somos conscientes de esas limitaciones, no somos conscientes de esos programas. En sí,
Ese es un paquete de programas que nos está limitando. ¿Qué me impide? ¿Qué me impide recibir? Empecemos por ahí. Porque el que quiere hacer una lista de propósito, primero necesitará ir a lo más profundo. Porque tú estás pidiendo que algo se manifieste, porque tú estás pidiendo algo que sientes, que quieres que se dé y se manifieste en tu vida. Pero eso no está sucediendo. Entonces comienzas a pensar que tienes mala suerte, comienzas a pensar que estás bloqueado. ¿Por qué no logro cumplir mi propósito? ¿En qué estoy bloqueado? Y eso nos pasa a todos. Ahora, algo importante que te quiero decir. Los propósitos no solamente son propósitos materiales, porque esa también es una limitación, ese es un gran bloqueo. Bloqueo 1. ¿Qué me impide recibir? Toma nota. Bloqueo 1. ¿Qué me impide recibir? Porque estás queriendo que algo se manifieste, estás queriendo recibir algo, pero hay algo que te está bloqueando. ¿Qué me impide recibir? Y cuando haces esa pregunta, pásala por el cuerpo. ¿Qué me impide recibir? ¿Qué hay detrás de esa dinámica que está programada para que yo no reciba? Y vuelve a hacerte la pregunta, porque hoy haremos ejercicio. No quiero pasármelo hablando, ¿sabes? Deseo que tú puedas participar. Y en esta participación pueda quizás ayudarnos. Porque al final tú estás aquí y nos estamos ayudando mutuamente. Ayudarnos a tener claridad. Porque para desbloquear necesitamos primero tener claridad. Y para tener claridad, algo que digo en las clases y las sesiones que doy, le digo a los estudiantes, necesitas hacerte las preguntas que quizás nunca te has planteado. Y quizás nunca te planteaste esa pregunta. La pregunta que te vino fue, ¿por qué no cumplo mis propósitos? ¿Por qué no se da? ¿Tengo mala suerte? Cuando en realidad la pregunta más profunda sería, ¿qué me impide recibir? Y vamos a ir a esa etapa del tiempo, aunque el tiempo lo vemos lineal, pero el tiempo está sucediendo pasado, presente, futuro, todo se está dando aquí, en este momento, aquí, presente, pasado y futuro. Porque al hacerte la pregunta, ¿qué me impide recibir? Ahora vamos a viajar a una etapa que le llamamos pasado. En el pasado, ¿quién te programó para que tengas miedo a recibir? Porque recibir implica perder tu libertad. Toma nota. Recibir implica perder mi libertad. Recibir implica sacrificio. Recibir implica dejar de ser quien soy. Recibir implica dolor. Recibir implica miedo. Recibir implica desaparecer. ¿Cuántos programas tenemos encastados dentro de nosotros que solo el hecho de sentir que voy a recibir se destapa este programa? Recibir me puede llevar a una situación de peligro. Y como decimos, y de acuerdo a los estudios que se han presentado en la psicología, la psiquiatría, la neurociencia, nos dice que nuestro subconsciente es un subconsciente primitivo todavía,
que está en estado de supervivencia, ese cerebro reptiliano, que no nos permite, ¿sabes? No nos permite poder avanzar en algunas cosas, porque me quedo en lo seguro, me quedo en lo conocido, porque si recibo algo nuevo, no sé qué va a pasar. Entonces esa incertidumbre es una manifestación de miedo, es una manifestación de duda, es una manifestación a veces de ansiedad, una manifestación de pérdida de identidad de algo. ¿A quiénes vistes que perdieron todo esto o que tuvieron que sacrificarse para recibir? Quizás en la educación antigua veíamos quizás a nuestra familia, y yo he visto en una tía que para recibir el sustento, para recibir el apoyo de su esposo, ella tenía que ser sumisa. ¿Qué había perdido? Su libertad, su capacidad de expresión, el ser ella misma, y por muchos años vivió así. Pero lo vio como algo normal porque la educaron así. Y quizás tú vistes eso, yo también vi eso. Entonces decía, prefiero no recibir de un hombre, mira, porque voy a perder mi libertad, voy a perder esa capacidad de ser yo mismo, voy a tener que ser sumisa, sumiso. En realidad se convierte en un programa, porque no lo vi en una sola persona de mi familia, lo vi en varias personas de mi familia. Entonces venía yo con una programación de que el permitirme recibir era tener que entregar algo muy valioso de mí. Y eso me llevó ¿a qué? A tener miedo a recibir. Mira qué interesante. Entonces, si tú o nosotros vamos a ponernos en el paquete, porque es lo que he aprendido del doctor David Hoskin leyendo sus libros. Y él siempre habla de nosotros, y eso me gusta, ¿sabes? Porque se incluye, un hombre que tenía tanta sabiduría, se incluía en los problemas también, porque él fue un hombre que pasó por muchísimas situaciones de enfermedades, tanto físicas, emocionales, energéticas, y con su vida y toda su genialidad logró transformar. ¿Qué nos impide recibir? Porque si yo deseo que un propósito se manifieste, ¿desde dónde empezó el bloqueo? Entonces, esta es la primera pregunta que nos estamos planteando el día de hoy. Te invito a que tomes lápiz, papel y escribas, por favor, porque esto nos va a dar, ¿sabes qué? La capacidad de poder desmontar esa programación que tú no estás viendo. Quizás en el momento en que tú escribes, quiero un nuevo trabajo, quiero una pareja, quiero un compañero de vida, quiero un viaje, algo que tú quieres, no está sucediendo en tus propósitos. Y no porque no le pongas ganas, ¿sabes? O no porque tú seas una mala persona, no. Lo que está sucediendo es que hay una programación que está bloqueando. Algo que dice el doctor David Hoskin es que en realidad no es solamente el pensamiento, es el sentimiento de lo que hablábamos en uno de estos días, ¿verdad? El sentimiento que yo experimento que me lleva a sentir la recompensa. Entonces, si yo me siento más segura, dejando de ser yo, si yo me siento más seguro, entregando mi libertad a otro, si yo me siento más seguro, mejor no me comprometo, no recibo, porque ¿qué recompensa te está dando eso? Entre paréntesis, la recompensa es, no me va a pasar nada, estoy seguro, segura, es mejor así. Y eso, esa programación, esa energía subyacente es la que está bloqueando. Entonces necesitamos desmontar. Siguiente, vamos a ver. ¿Qué es lo que
está bloqueando que yo cumpla mi propósito. Ego infantil. Y volvemos una vez más al ego infantil. ¡Wow! Voy a saludar aquí a las personas. Díganme, ¿tienen alguna pregunta? Consulten. Hice esta clase con mucho amor. ¿Sí? A ver. Estoy saludando. Bueno, seguimos aquí. Y ego infantil. Ese ego infantil que muchos de nosotros tenemos no nos permite ver hacia dónde estamos yendo. Ese ego infantil nos dice, no te atrevas a ver lo que te va a doler. No te atrevas a ver lo que te va a comprometer. No te atrevas a ver porque nos da miedo crecer. Y cuando nos da miedo crecer, conozco la historia de una persona, también un consultante, que venía a las sesiones porque tenía mucho miedo crecer. Mira, ya lo habíamos encontrado en alguna sesión y dijimos, wow, tienes miedo a crecer. El ego infantil no le permitía atreverse a verse como un ser más grande. ¿Por qué? Porque tenía a alguien que sustentaba sus gastos, tenía a alguien que le podía dar todo lo que necesitaba, tenía casa, comida, lo básico, ¿verdad? Y también el dinero que necesitaba para algunas cosas. ¿Es tu historia? Mejor me quedo en estado de niño, porque así mejor no acepto. Y lo que creo es resistencia. Y cada vez que no quiero crecer, me quedo en forma niño. Me quedo en forma niño no queriendo ver mi herida. No queriendo ver esa herida de dolor que está causando el simple hecho de poder crecer. Dicen que cuando estamos creciendo, no sé si tú lo recuerdas, a veces como que dolían un poquito los huesos, ¿verdad? O decíamos, no, es que estás creciendo, por eso a veces te duelen un poquito los pies, las piernas, los huesos, la columna vertebral, que nos poníamos así, algo pasaba, estábamos creciendo, toda esa transformación en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando de forma interna nos negamos a crecer? Comenzamos a tomar resistencia. ¿Por qué? Porque no quiero ver lo que me duele. No quiero ver lo que hay detrás de ese sentimiento, de esas sensaciones, de esa angustia, de esa ansiedad, de ese miedo. Incluso niego que tengo miedo. ¿Cuánta gente llega? Me ha llegado gente, recuerdo en una sesión, un hombre ya de 50 y tantos años, llega a mi sesión y me dice, quiero que me hagas la reprogramación. Y yo le dije, pero ¿cuál es el problema que tienes? Y me comienza a contar varias cosas, un poco de aquí, otro poco de allá, de su vida sentimental, de su vida personal, pero así, y lo dejé por 10, 15 minutos que suelte todo, porque ese también es parte de. Y en esa sesión, este hombre, de pronto comencé a ir al proceso de encontrar el programa. Entramos en una pequeña autohipnosis. Pequeña, ¿por qué? Porque no la quise hacer tan larga, porque sentía que era una persona que todavía estaba en pañales. Sí. Y cuando todavía está así la persona, correr no funciona. ¿Sabes por qué? Porque ese es el problema. Llegan a las sesiones de reprogramación y piensan que con una sesión de reprogramación todo se soluciona. Entonces, quiero decirles que esto es todo un súper proceso, un proceso que nos va a llevar a que nosotros
paso a paso vayamos encontrando cuáles son esos bloqueos que no permiten que tú logres tus propósitos. Y te sigo contando la historia, ¿sí? Porque este es para compartir. Y este hombre, en el momento en que estoy haciendo la reprogramación, le hago algunas preguntas y como era hipnosis, de pronto comienzo a ver su cuerpo, porque el cuerpo habla, ¿sabes? El cuerpo es la gran memoria que tenemos. En nuestro cuerpo está toda la memoria de lo que somos, de lo que sentimos, de cómo nosotros nos estamos sintiendo. Y en el momento que miro sus piernas, me quedé con mucha atención admirada. Eran las piernas como de un niño pequeño de 4 años. Eso fue lo que yo pude ver. Comienzo a mirar, miro sus manos y me quedé admirada y le dije, te quedaste atrapado como un niño. Y comienza a llorar. Ese llanto fue suficiente para entender que había algo en su infancia que había creado un bloqueo. El cuerpo habla también. Atrévete a ver a través de tu cuerpo, atrévete a ver a través de tus palabras, porque detrás de las palabras también hay bloqueos. ¿Cuántas personas crean una lista de propósito y luego las bloquean? Me quiero ir de viaje el próximo año, está en mi lista. Llega enero, febrero, están juntando su dinero, Están juntando su dinero. Marzo, abril, pero ¿sabes qué pasa? Durante esos meses, vamos a suponer que el viaje va a ser para el verano, o sea, todavía quedan 3 meses más. Durante ese tiempo, cuando le dicen, oye, y vamos a ir al viaje, la persona, ¿sabes lo que dice? Si Dios quiere. Primero Dios. Y yo no estoy en contra de Dios. Pero ¿dónde está tu capacidad creativa y libre albedrío? O sea que sí, es que hay una mente superior que dirige todo. Sí. Sin embargo, le estás dando un poder a un arquetipo en el cual dices, bueno, si Dios quiere. Y me dirán, es que si Dios quiere, ¿acaso crees que Dios no quisiera que vayas a disfrutar de la vida? Entonces comenzamos a hacer bloqueos con nuestras propias palabras, con nuestras propias expresiones. Nos comenzamos a bloquear. Bloqueamos nuestro propósito. ¿Cuántas veces en tus listas de propósitos? Quiero casarme el próximo año. A mí me ha pasado. Y luego de pronto en conversaciones que tú ni siquiera te das cuenta con tus amigos, estás diciendo, sí, pero también perdería mi libertad, ya no sería igual que antes, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Y comienzan a salir cosas así, no, es que también está un poco difícil, ¿verdad? Las personas son exigentes y cuando ya llegamos a los 50, 60, estamos en esa sensación de que ¿quién va a venir a moverme de mi espacio, mis hábitos, mis costumbres? No estoy dispuesto a ceder. Y entonces ese propósito que tú tienes para tener tu compañero de vida, pues no lo estás alimentando. Necesitamos nosotros desbloquear también nuestro lenguaje. Y todo eso lo vamos a ir compartiendo, en estas clases que ya están en Hotmart. Te digo, están en Hotmart donde hablo de propósitos, deseos y algo más, donde tenemos las clases de propósitos y la clase de deseos. Son un paquete de 4 clases maravillosas en los cuales tú vas a poder encontrar qué te está bloqueando para poder lograr tus propósitos. Porque antes de hacer la lista necesitamos desbloquearnos. Entonces, tú quieres estar alineado, armonizado. Y esto no quiere decir que estés así como un monje zen. No. Estoy atreviéndome a ver qué es lo que me está impidiendo avanzar. Voy a crecer y voy a tomar el mando de mi vida.
no se la voy a dejar al coach. Voy a tomar el mando de mi vida comprometiéndome, porque comprometerme es un acto de amor, no a la sociedad, es un acto de amor a mí mismo, que cuando yo me amo, cuando cumplo una promesa conmigo, en ese acto de amor estoy permitiendo y nos estamos permitiendo recibir de lo que llamamos de Dios, la fuente universal, la fuente divina, el gran creador, aquello que nos corresponde por derecho divino. Pero no podremos ver ese derecho divino si todavía no estamos conscientes de que necesitamos crecer, de que necesitamos entrar a esos programas para desbloquearlos. Vamos a otro punto. Bueno, y esta me da risa. Este pedido que se le hace al universo, que se ha puesto muy de moda, ¿sabes? En los talleres de manifestación. No estoy en contra de los talleres de manifestación. Me parece maravilloso. Sin embargo, antes de comenzar a manifestar, necesitamos terreno limpio, terreno en el cual pueda plantar las semillas y luego cosechar y recibir la cosecha que viene a ser la manifestación, o sea, tu propósito cumplido. Y te digo, no solamente propósitos materiales, propósitos emocionales. Tal vez uno de los grandes propósitos que tienes para el próximo año que podría estar en tu lista es crecer, asumir responsabilidad de mi vida, el poder ser una persona que pueda tener más paz interior. Ese es un propósito maravilloso, ¿sabes? Porque antes de pedir que me den $1.000.000, que quiero tener un sueldo de 200,000, $100,000 y lo escriben en el Vision Board, lo escriben en su lista de manifestación. Es que me voy a poner a pensar que esto va a suceder. El pensamiento pueda que ayude un poco, pero si no tienes la energía calificada, si hay bloqueos energéticos, eso no va a pasar, porque el universo nos entrega aquello que podemos sostener. ¿Cómo una persona que está en desvalorización podría sostener una gran cantidad de dinero? No es posible. No hay compatibilidad. No hay compatibilidad. Mira tu cuenta bancaria. Cuando yo miro mi cuenta bancaria que está bajando, digo, ¿en qué me estoy desvalorizando? Cuando veo que de pronto ¡pum!, sube, digo, oh, estamos bien, porque el dinero es una energía que nos ayuda a medir cómo estamos en nuestra valorización. Entonces, no sabes sostener esa cantidad o no sabes sostener aquello que tanto deseas. Y eso, ¿por qué? Porque hay un bloqueo. Quizás estás viviendo en un estado de mucha desvalorización. Eres de las personas que se está quejando, no tengo lo suficiente, ya tengo esta edad y no he conseguido esto en mi vida. A mí me pasó antes de cumplir los 60. Sentía que no había hecho lo suficiente, que debería de tener algo más, que por qué no tenía esto, por qué no tenía lo otro. Y cuando entré a conversar conmigo mismo, a escuchar la voz de mi alma me dijo algo muy simple y concreto, ¿sabes? En una meditación, por eso el método de armonía interna cósmica, el proceso, va acompañado también de meditaciones, ¿sí? En estas clases que te digo que ya están en Hotmart para ti, propósitos, deseos y algo más. Y que en la meditación puedo escucharme, porque ¿sabes qué? No nos atrevemos a escucharnos. Escuchamos a todos. Escuchamos a los coaches, escuchamos a YouTube, escuchamos a TikTok, escuchamos por todo lado. Pero no nos escuchamos a nosotros. Entonces necesito escucharme.
y reconocer en qué momento comencé a bloquearme, porque comencé a desvalorizarme, cuando empecé a usar el mecanismo de desvalorización para sobrevivir, porque en mi cerebro reptiliano, en mi subconsciente, la desvalorización me está poniendo en un estado de me estoy salvando de algo. Entonces, cuando alguien escribe en su lista, yo quiero $1.000.000, o sea, $1.000.000, me van a subir el sueldo 5 veces más, 2, 3 veces, porque así, ¿no? Te dicen, ve, porque tú vas a poder. Sí, ok. Pero si hay bloqueos, encontramos que hay energías subyacentes que no van a permitir que esto se dé. Además, el universo no te va a dar algo que no puedas sostener. Puedes sostener la energía del dinero, porque hay gente que se gana la lotería y luego de 3, 5 años ya no tienen nada. Porque de pronto recibes una cantidad de dinero. A mí me pasó, recibí una cantidad de dinero y luego a la semana esos 5.500 ya se habían ido. Claro, en pagos que tenía que hacer, pero ¿entiendes? Me llegó porque en ese momento, wow, podía sostenerlo, pero luego la desvalorización hizo que se fugara. Entonces, el universo te va a dar solamente aquello que tú puedas sostener. ¿Qué puedes sostener? ¿Y estás pidiendo desde dónde? Desde la desvalorización, porque la desvalorización es uno de los grandes bloqueos que no vemos. Me quejo de que no tengo lo suficiente. Me quejo de que el gobierno no nos está dando lo que debe darnos. Me quejo de que mi jefe no reconoce lo que yo hago. Me quejo de que mi familia, mis hijos, mi esposo no reconocen todos mis esfuerzos. Entonces pasa que comienza a haber fuga energética. Y si dentro de tu lista quieres $1.000.000, primero tendrás que desbloquear tu desvalorización. ¿Quieres mejorar en tu espacio financiero? Es una de las cosas que escribes en tu lista para el 2026. Y lo primero que hay que hacer, hay que desbloquear toda esta desvalorización. También vas a encontrar todo esto en estos cursos que están en Hotmart, propósitos, deseos y algo más. Vamos con lo siguiente. Bueno, estamos avanzando en el tiempo, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, esto también. Te juzgas y vives en el victimismo. ¡Wow! Y esto te lleva a que no seas una persona consciente. Por tanto, vivir en el victimismo. Víctima de quién eres desde hace tiempo. Porque eso es un bloqueo. Y este bloqueo no te permite que tú puedas lograr avanzar en tu vida. ¿Te sientes víctima de las circunstancias? ¿Te sientes víctima de alguna situación? Quizás ni siquiera te das cuenta que este programa de victimismo lo estás trayendo desde el vientre de tu madre. Y es una programación que, como le he dicho en anteriores veces, no sabemos que está allí. Y es que yo iba a tener ese ascenso en el trabajo y no se dio. Es que yo iba a tener o me iba a casar con tal persona y no me casé. Es que yo iba a viajar a tal lugar y no se dio. Y es que me casé, pero luego me divorcié porque tuve maltrato. O pues nunca gano lo suficiente, no me pagan a tiempo, no me pagan por mi trabajo. Victimismo. En el programa de victimismo
encontramos que hay mucha necesidad de sacrificar. ¿Quién fue o quiénes fueron los primeros que se sacrificaron en tu experiencia de vida? Quizás no lo sabes. Para eso es importante, ¿sabes qué? Ir a ese espacio que le llamamos pasado, aunque todo está pasando aquí, por eso estás en forma víctima. Y como víctima, pues, wow, debería tener un mejor trabajo y no lo tengo. Pues claro, necesitas sostener esa programación, porque estás programado y ese es un bloqueo que viene desde el vientre de tu madre. En mi caso, y te lo vuelvo a compartir, quizás aquí gente muy nueva que me esté escuchando, mi madre ya se había separado de mi padre y luego vuelven y yo fui la reconciliación, pero luego ella se separó. Victimismo. Volver era ceder, creer que era posible recuperar el amor de mi padre. Mi madre pensaba eso, pero luego se dio cuenta que se sintió engañada, victimista, víctima de las circunstancias. Se quedó con 2 hijas, mi padre se fue, qué dolor, ¿verdad? Y además, mi abuela le había dicho que, ay, ahora ¿quién te va a cuidar a esa niña? Entonces mira cuánto victimismo podemos estar cargando desde el vientre de nuestra madre. Este es un programa que nos bloquea la capacidad de recibir, porque a mí me bloqueaba esto, yo no lo sabía, ¿sabes? En muchas ocasiones me costaba incluso cobrar, y me decían, pero ¿por qué cobras tan poquito? Y yo, no, está bien, yo no estoy, como decir, queriendo hacer dinero, ¿te das cuenta? Porque no quiero recibir otra programación, ¿verdad? ¿Qué me impide recibir? Un bloqueo para recibir, porque incluso mi madre me había dicho, no se recibe dinero de otras personas, no recibas propinas. Entonces imagínate, cuando un día en un trabajo recibo un bono, ¡wow! Y me quedé súper feliz. Y desde ahí supe que yo podía recibir, porque había hecho un trabajo que me encantaba y me habían dicho, lo hiciste muy bien, nos encantó. Y recibí un bono, una bonificación. Desde ahí supe que podía recibir bonificaciones. Y esto tiene que ver con ese victimismo, ¿verdad? Que a veces, por estar llevando este programa de victimismo que encierra sacrificio, porque fue una madre que se sacrificó, y el feto, el bebé que está dentro, también comparte esa misma programación. Hay que sacrificarse, hay que agachar la cabeza, hay que ser sumiso para poder a veces recibir algo de afecto y de amor. En realidad quizás ni siquiera estamos pidiendo cosas materiales en nuestros propósitos, ¿sabes? Quizás lo que más estamos pidiendo es amor, que lo traducimos en objetos, que los traducimos en cosas materiales. Quizás en este momento tú que estás ahí escuchándome, lo que tú en realidad detrás del propósito, quiero un carro para el 2026, sí, para movilizarme, muy bien, pero quizás estás pidiendo un reconocimiento y no estás pidiendo el carro. Es que quiero casarme, encontrar mi compañero de vida. Quizás ni siquiera quieres encontrar tu compañero de vida. Lo que estás pidiendo es que alguien te dé atención, afecto, amor, compañía. Estás pidiendo algo que primero tú te lo tienes que entregar. Y ese es el gran bloqueo también. Escribo mi lista de propósito pidiendo, no debo pedir entonces. Yo no te digo que no pidas, solo que
para ser efectivo con los propósitos, primero necesitamos erradicar los bloqueos de los programas. Y para erradicar los bloqueos de estos programas, necesitamos desprogramar, encontrar qué me está bloqueando. Si vienes con un programa de victimismo, si vienes con un programa de prohibido recibir, si vienes con un programa de ego infantil, si vienes con un programa, o sea, ¿cuántos programas? Uf, muchísimos. ¿Cómo crees tú que vas a tener la energía? Es más, tu energía es la que va a atraer a otras personas, situaciones, momentos, cosas que se den para que eso llegue. Y también el sacrificio, ¿verdad? ¿En qué te estás sacrificando? Porque ese es un gran bloqueo. ¿En qué te estás sacrificando? Ya casi llegamos a los 45 minutos. Wow. ¿En qué te estás sacrificando que te has creado el bloqueo para poder ser efectivo en lograr tus propósitos? Las creencias se transforman. En realidad, ¿esta clase te ha servido? Yo quiero que me pongas ahí, no solamente un like, un me gusta. Dime en qué te ha servido. Si esta clase te ha servido, y sobre todo te hago una pregunta que hoy día escuchaba a un gran mentor y él decía, ¿quieres terminar como tus padres? Quizás muchos de los padres que hemos tenido, algunos de ellos no lograron cumplir sus propósitos y no porque no le pusieran ganas, ¿sabes? Sino porque estaban programados, estaban estancados, estaban bloqueados con todas estas programaciones que vienen de forma colectiva, que vienen de formas pues que se dan en nuestro espacio en el cual vamos creciendo desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, situaciones que vivimos, que se van encastando incluso en nuestro cuerpo. La memoria total está en nuestro cuerpo. Cuando ves a una persona puedes ver toda su memoria. Yo soy bajita, delgada y ahí está la memoria, ¿verdad? Del rechazo. No ocupo mucho espacio, no me dejo ver mucho y tuve que ir contra la corriente, ¿verdad? Como quien se lanza a la corriente y estar aquí presente, ¿sí? El hacerme presente, el rechazo que de forma inconsciente tenía hacia los hombres, en el sentido de que mantener una relación y luego que se acabe. Era una forma de castigar a mi padre mental. Bueno, pero todas esas cosas las vamos a encontrar ¿dónde? En propósitos, deseos y algo más, que es una gran oportunidad para ti de un paquete de clases que están en Hotmart. Entra propósitos, deseos y algo más. Está en Hotmart. Lidia Abanto, vas a encontrar allí estas clases. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿te ha servido esta conexión? ¿Te ha ayudado a que puedas tener más claridad? ¿Te está ayudando para que tú te detengas y digas, antes de crear mi lista de propósitos, yo necesito saber en qué, o sea, qué me está bloqueando para poder lograr mis propósitos? Porque si no, seguirás repitiendo lo mismo. ¿Quieres volver a repetir la misma experiencia? ¿Qué pasaría si terminas repitiendo la historia de tus padres? Porque cuando pasa el tiempo nos parecemos incluso físicamente más a nuestros padres, a nuestros abuelos.
Y son 4 generaciones, ¿verdad? En las cuales los programas están allí. Quizás es tiempo de darnos la oportunidad de poder, ¿sabes qué? Entrar en el amor, porque de eso se trata. Volver a conectar con ese amor a nosotros. Y no tanto con la historia del amor propio, pero no saben ni qué cosa hay del amor propio, ¿no? Te tienes que amar, sí, pero no me puedo amar si tengo un programa de desvalorización, no me puedo amar si tengo un programa en el cual siento que no estoy dispuesto a recibir, no me puedo amar si tengo un programa de rechazo, no me puedo amar si tengo un programa de sufrimiento, no me puedo amar y yo no sé por qué. Ese es el gran dilema. Ve a Walmart, a Hotmart, ya estaba pensando en Walmart, a Hotmart, hotmart.com y vas a encontrar estas clases, de verdad. Propósitos, deseos y algo más es un paquete que he creado para ti para que tú puedas avanzar. ¿Vas a tener otro encuentro? Sí, de verdad que sí. Comparte, porque compartir y escribe algo, por favor. Escribe allí si te ha servido. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasaría si el próximo año comienzas a ver que ese propósito que tantas veces escribiste se está cumpliendo? Pero que hiciste la labor, que fue desbloquear, que fue encontrar esos programas y sobre todo que al encontrar esos programas y desprogramarlos, porque va a ser un proceso, no va a ser en una sola sesión. Si en caso quieres sesiones privadas, mándame un mensaje por aquí o por mis redes sociales, Armonía Interna Cósmica. Vas a poder encontrarte, amarte y volver a escucharte desde el alma. Que tengas un gran y maravilloso día. Somos Armonía Interna Cósmica. Síguenos en las diferentes redes sociales. Volvamos al amor. Empezó la Navidad y la Navidad es mi primer regalo, ¿sí? Empecé con este primer regalo. Prepárate para el regalo que tengo para diciembre para ti. Es fascinante. Nos vemos.